Impresionante esas imágenes, la mayoría son de Valencia, en España. Bueno, ascienden a 155 el número de fallecidos por las inundaciones allá en Valencia, España. Según el Centro de Coordinación Operativa Integrada, una situación que ha sido provocada por una depresión atmosférica en niveles altos, conocida como Dana, tal cual, que en unas pocas horas significó que en algunas zonas cayera el equivalente a un año de lluvia, hasta el punto de que en algunos lugares se registraron más de 500 litros por metro cuadrado, provocando grandes riadas que arrasaron localidades enteras y dejando atrapadas a miles de personas, como pudieron apreciar. Este fenómeno meteorológico es conocido con el nombre de Dana, pues se trata de una depresión aislada en niveles altos. Dana, ahí están viendo más o menos cómo se expresó. Este es Valencia, la Valencia de España, y ahí están viendo con la gráfica que colocaron nuestro equipo de producción cómo fue creciendo esta riada. Bueno, en este caso las precipitaciones llegaron acompañadas con fuertes vientos, huracanados, tornados, que han afectado a una amplia zona del sur y del este del territorio español, con una masa de aire polar muy frío que queda aislada y empieza a circular, como la están viendo, a altitudes muy elevadas, entre 5.000 y 9.000 metros de altitud, lejos de la influencia de la circulación de la atmósfera, que podría mover estas masas de aire. Luego, al chocar con el aire más cálido y húmedo que suele haber en el mar Mediterráneo, genera fuertes tormentas, sobre todo a finales del verano boreal y a principios del otoño, cuando las temperaturas marítimas son más elevadas. Ahora, mientras continúa la crisis que tristemente azota a la ciudad de Valencia, en España, los equipos de emergencia siguen en la búsqueda de decenas de desaparecidos tras las inundaciones sin precedentes en esa nación por la que llamaban la gota fría, ahora conocida como Dana. Ante los daños y la muerte de 155 personas contadas hasta el momento, el Ejército Nacional se suma a partir de esta fecha en apoyo a la crisis en Valencia, donde hay miles de autos destruidos, como pueden apreciar, vías destrozadas y zonas totalmente aisladas por el agua y el barro. El número de damnificados es incontable, todavía están averiguando, mientras que los municipios cercanos se encuentran sin agua potable y sin energía eléctrica. Asimismo, la desesperación ha llevado a los ciudadanos a saquear tiendas cercanas. Al menos 39 personas han sido detenidas por ello en medio de un caos que, según expertos, pudo atenderse a tiempo. Vamos a seguir con esto, pero antes debo recordarles que a través de nuestras cuentas, sobre todo en Telegram, Telesur TV y otras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. España reporta más de 155 muertos por las intensas inundaciones causadas por el fenómeno meteorológico Dana. ¿Pero por qué ocurre esto? Entonces colocamos 4 opciones. Una es como consecuencia de la contaminación. 2, por el calentamiento global. 3, por imprevisión. Y 4, porque la naturaleza abre esos caminos. Si no has participado, puedes hacerlo ahora, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver las tendencias. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a avanzar. Vamos a buscar a un invitado que nos acompañe. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, nos ha gustado mucho sus análisis y hoy vamos a enfocarlo desde este punto de vista. Se trata de Arturo Barba Navarrete. Él es especialista en medio ambiente y también es director de otras instituciones vinculadas con esta área, en este caso divulgación científica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Nos acompaña justamente desde la capital mexicana. Arturo Barba, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buena noche a ti y a todo el auditorio. Bueno, primero que nada, para quitar especulaciones, ayúdanos a comprender qué es esto del Dana, porque hay gente que dice no, que es el cambio climático, no, que es el calentamiento global, no, que es la contaminación, no, que es la imprevisión que pusieron una ciudad en el tránsito de un fenómeno meteorológico. En fin, ¿qué es lo que tú sabes? Bueno, esto en realidad es producto del cambio climático. En días recientes se publicó en la revista Nature, la revista científica más importante del mundo, algunos efectos que ha tenido el cambio climático en las corrientes del norte del Atlántico, y esto tiene efectos directos con el clima y las corrientes del mar Mediterráneo. Es decir, esta acumulación
de agua y de aire frío con la corriente de aire caliente vienen justamente del Atlántico Norte, que se generan desde el Golfo y el Mar Caribe suben hacia Europa. Estas corrientes del Golfo se han estado modificando por el cambio climático y los científicos han alertado de los graves efectos que esto puede ocasionar en el clima en Europa, fundamentalmente en Europa, y muy probablemente este fenómeno, esta acumulación tan extrema de agua y esta precipitación que nunca se esperaban, es producto de todo ello. De hecho, esto no ha acabado. En otros territorios, en otras zonas de España está la alerta porque puede volver a presentarse este fenómeno. Sí, Arturo. Bueno, estamos viendo unas imágenes ahorita de ese viento impresionante. Es un viento así como que va a una altísima velocidad. Bueno, tras el paso del fenómeno climático Dana, ecologistas españoles piden acciones urgentes para frenar la crisis climática. Ante estos hechos, las grandes asociaciones ecologistas de España han indicado que los combustibles fósiles constituyen el principal responsable del calentamiento global y han insistido en abandonarlos y hacer una transición hacia fuentes de energía limpias. Asimismo, expertos aseguran que las compañías fósiles, o sea, las que trabajan con fósiles, tienen la mayor responsabilidad de los desastres naturales ocurridos debido a la explotación de estos restos, por lo que instan al gobierno español a presionar por la creación de acuerdos que prioricen la vida de las personas y el planeta y no los beneficios de las grandes empresas. Esto ante el pronto inicio de la COP29. A esto se le suma la petición de aumento del financiamiento para cubrir daños que ha dejado la depresión aislada en niveles altos, como es el caso de Dana. Porque acuérdense que Dana son las iniciales o las siglas de la depresión de niveles altos. Bueno, Arturo Barba, bueno, viste todas las cosas que se han presentado. El combustible fósil, la falta de inversión. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo esto? Arturo Barba, te estaba preguntando si él consideraba también que si los combustibles tienen que ver con esto, con el calentamiento global. ¿Me estás escuchando, Arturo? ¿Sí? Sí. De hecho, eso ya se sabe desde hace varias décadas, que los combustibles de origen fósil son los principales emisores de gases de efecto invernadero, que a su vez son los causantes del cambio climático. Ahora que se acerca la COP, que iniciará la próxima semana, la COP29, yo creo que es un momento adecuado para retomar la idea de crear un fondo internacional para los desastres, para enfrentar los desastres y para la protección civil causadas por el cambio climático. Bueno, Arturo, mira, vamos Ahora, uno de los elementos importantes que debemos de considerar es que esto afecta fundamentalmente a los países en vías de desarrollo, como nosotros, como los países latinoamericanos, del Caribe y de Centroamérica fundamentalmente, y por supuesto también del sudeste asiático, y también países africanos. Estos fondos no se han querido realmente destinar a este objetivo, se han propuesto desde hace varias COPs y nunca se han logrado concretar. Esperemos que ahora, con la presión de varios países avanzados como Estados Unidos y España y Francia, que también está sufriendo temporales importantes, finalmente se concrete esta iniciativa que se ha planteado desde hace mucho tiempo. Mira, Arturo, hay un tema que se sale de las estadísticas porque se trata de la peor inundación del siglo en España, que ha cuestionado la política del gobierno español y la respuesta ante la tragedia. Aunque la Agencia Estatal de Meteorología ya alertaba la llegada de la depresión aislada en niveles altos, Dana, desde el 24 de este mes y emitió una alerta roja el martes 29 a primera hora de la mañana. Sin embargo, las autoridades locales, especialmente Carlos Mazón, presidente del gobierno regional de la Comunidad Valenciana, que el temporal se desplazaba y que se esperaba una disminución en intensidad a las 6 de la tarde. Una esperanza que no llegó, pues a las 8 de la noche las autoridades enviaron mensajes de alerta a toda la población, pero ya era tarde. Esta alerta tardía ha dejado entonces
por lo menos 155 muertos contados porque están buscando otros solo en Valencia. Una cifra que podría, como ustedes saben, ascender ante la búsqueda de decenas de desaparecidos. Entonces, Arturo, ¿qué pasó allí? El Reino de España, un país que se supone que está, bueno, en altos niveles de desarrollo, y que, bueno, se les alertó, mira, va a pasar esto. ¿Por qué no hicieron como hace, por ejemplo, Cuba, que evacúa a la gente cuando saben que va a haber una tragedia? ¿Qué pasó allí? Arturo, te preguntaba, ¿qué pasó con las autoridades españolas sobre una alerta tan clara para evacuar a la gente, para que hubiera menos tragedia? Finalmente, yo creo que esto es resultado de lo poco preparada que está la humanidad, no solamente el caso de España, sino el caso de muchos países, incluido México e incluso Estados Unidos, un país tan avanzado científica y tecnológicamente. En realidad, el cambio climático nos está sobrepasando y esto debe obligar a los gobiernos a cambiar sus sistemas de protección civil, mejorarlos, hacerlos mucho más precisos y por supuesto esto sin quitarle la culpa, la responsabilidad a los políticos de la Comunidad Valenciana, porque al parecer hubo negligencia y se quitaron fondos, o de hecho se desaparecieron algunas oficinas gubernamentales dedicadas a la protección civil. Entonces, bueno, por un lado se tienen que hacer ajustes en Valencia, en España, se tienen que hacer ajustes en cada país y se tienen que voltear los ojos hacia la protección de la sociedad con nuevos sistemas mucho más precisos basados en ciencia y tecnología. Bien, muchas gracias, licenciado Arturo Barba Navarrete, especialista en medio ambiente y director de divulgación científica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos, ha sido muy útil tu participación. Nos escucharemos en otra oportunidad. Claro que sí, muchas gracias y espero que se haya escuchado bien todo porque tuve problemas ahí de la señal. Sí, sabemos lo de los problemas, pero no hay problema. Todo se superó. Bueno, magnífico. Así es la cosa. Bueno, estamos acá, entonces vamos a despedir la primera parte, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar con el código QR que muestra acá, donde está la pregunta, las respuestas y también está Telegram, Telesur TV, porque al final vamos a analizar las tendencias que ustedes están manejando. Cuando regresemos de la pausa, vamos a analizar este tema, el DANA, cómo ha impactado en España, en Valencia, pero sobre todo cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, cómo prevenir cosas como estas, qué está pasando, qué debe hacer el mundo, no solamente en otras partes, sino también desde el sur. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Seguimos en el mundo desde el sur, partiendo del análisis de la situación meteorológica, climática, ambiental, bueno, cómo la naturaleza está reaccionando frente a una cantidad de presiones. Eso en el contexto pues, de lo que está pasando en Valencia, en España, con esta DANA, una depresión de nivel alto que, bueno, que ha generado tal impacto, bueno, inundaciones y muertes. Y en torno a esto, bueno, hablando de este tipo de tragedias en el mundo, mientras vemos que hay guerras terribles y situaciones bélicas que afectan, hay un desorden, hay injusticias, la naturaleza también está recibiendo el impacto de la conducta humana.
no queremos aventurarnos a decir que es culpa de todo lo que los seres humanos hacemos, pero quisiéramos preguntarle más bien a Mariano Rendón, quien es abogado ambientalista y nos acompaña desde Santiago de Chile, que nos diga si él cree que somos culpables, responsables, inocentes de lo que está pasando. Hola, buenas noches, un gusto de estar con los televidentes de Telesur. Yo creo que el consenso científico ha establecido que el origen del cambio climático que estamos viviendo tiene una componente de origen antropogénica indudable. En otros periodos de la historia, en otros periodos geológicos han habido cambios climáticos en la Tierra, pero dada su intensidad, es evidente que está siendo gatillado por causas humanas y tiene que ver básicamente como es sabido, con la quema de combustibles fósiles a partir de la revolución industrial, básicamente. Gases de efecto invernadero que se han ido acumulando en la atmósfera y que han generado este cambio, que en realidad ya a esta altura debiésemos hablar de esta emergencia climática que está afectando a distintas partes del planeta. Ahora vemos lo que ha ocurrido en España, donde el componente sobre cambio climático, de acuerdo nuevamente a los científicos, es indudable. El Mediterráneo, producto de este aumento de temperaturas, tiene un porcentaje de energía y de humedad mayor, más agua evaporada, que es el combustible con el que funcionan estos eventos, similares de alguna manera a lo que son los huracanes o los tifones en otras partes del mundo. Luis Mariano, si tuvieras la oportunidad de ser un dictador mundial, establecer un decreto con un protocolo, ¿qué harías para que en la crisis climática se degrade y comencemos a tener un planeta como desearíamos? ¿Cuáles serían tus decisiones inmediatas? ¿Qué hacemos? Mira, me cuesta ponerme en el rol que dices, como latinoamericano y como chileno que hemos vivido lo que son las dictaduras, no me parece como una buena figura, pero entiendo un poco hacia dónde vas. Y yo creo que lo primero que habría que hacer con una sana medida, imprescindible medida que debiesen tomar los países del mundo, es cortar de inmediato todo tipo de subsidios a los combustibles fósiles y, por el contrario, elevar los impuestos que existen sobre estos combustibles de manera de poder recaudar a partir de ello dinero suficiente para prepararnos para la emergencia climática que ya estamos viviendo. Es evidente, el caso de España lo ha demostrado, que necesitamos invertir en alertas tempranas que funcionen efectivamente. Hemos visto que ahí, pese a que existía alguna preparación en España, hay una disputa política respecto de quién tenía la responsabilidad, si el gobierno nacional o el gobierno valenciano, en dar la alerta. Debemos invertir en obras de infraestructura para poder que cuando vienen estos eventos climáticos extremos, las ciudades, los pueblos estén en mejor capacidad de absorber estos efectos. Y eso debemos hacerlo en un contexto políticamente difícil, porque estamos enfrentando una ofensiva neoconservadora que justamente tiene como su bandera principal de lucha el tratar de disminuir, de jibarizar al Estado, que es hoy día el único ente, los estados del mundo, los únicos entes que son capaces de preparar a la población y tomar medidas para ir en su rescate ante emergencias como esta. Bueno, Luis Mariano, tú sabes que todavía no hay capacidad total para predecir, ¿no? Sabemos que las catástrofes naturales pueden ser realmente en muchos casos impredecibles, pero conozcamos cómo la Unión Europea pudo prepararse para este tipo de desastres naturales, si es que se puede llamar preparación. En primer lugar, al producirse una emergencia, la institución puede activar un mecanismo de protección civil para coordinar y organizar respuestas inmediatas para los estados participantes. Seguidamente, la Reserva para Solidaridad y Ayudas de Emergencia, que llaman SEAR, permitiría facilitar esfuerzos de emergencia rápidas y flexibles como la recuperación a largo plazo. Otra herramienta que tienen bajo su poder es la política de cohesión, que ayuda
a la reconstrucción de infraestructuras y daños de servicios. Y finalmente, algo que todo el mundo desde el sur debe tener en cuenta, que es mejorar la preparación ante catástrofes, aunque estos no sean tan previsibles. Eso incluye la mejora de política. Eso se está dando, Luis Mariano, este tipo de protocolos. Todo ese tipo de protocolos se basan en un rol activo del Estado. Y como te decía anteriormente, ese Estado es justamente el que está bajo el ataque de las políticas neoconservadoras, ultraderechistas en todo el mundo. En Estados Unidos tenemos una próxima batalla electoral donde ese es uno de los temas fundamentales. En España, donde la ultraderecha también ha estado atacando, ha mantenido hace ya bastante tiempo al Estado bajo fuego para reducir su tamaño y sus capacidades, y ese es un contexto sumamente difícil. Hay directrices que han emanado de Naciones Unidas hace mucho tiempo orientándose a lo que hay que hacer, pero eso tienen que hacerlo estados que tengan la capacidad, y para ello evidentemente es necesario que recojan tributos para poder tener los servicios públicos adecuados, para dar alertas y para ir en el rescate de la población ante estos fenómenos que en algunos casos son impredecibles, pero en otros no tanto. En este caso, particularmente en el de España, había capacidad de predecir con varias horas de anticipación que esto podía producirse. Y desgraciadamente no se entregó la alerta a tiempo, y producto de eso tenemos 150, por lo menos, personas fallecidas que quedaron ahogados muchas veces en los vehículos, en los atascos de tráfico. Hay imágenes muy duras, ¿no es cierto?, de vehículos que están sumergidos bajo el agua con las luces prendidas. Eso significa que iban con sus ocupantes al interior y que quedaron atrapados en medio de las crecidas de los ríos. Mariano, vamos a ver cuáles han sido los avances, si se puede llamar avances, en torno a las medidas para salvaguardar entonces al planeta, sobre todo hacer frente a la crisis climática de cada día que se agrava, ¿no? Uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 55%, una gran aspiración, ¿no? Pero parece que los intereses del sector privado en Europa y los desafíos económicos que podría enfrentar son factores que dificultan el cumplimiento de este plan. Además, la Agencia Internacional de la Energía asegura que la inversión económica que el bloque ha destinado a los objetivos de la Agenda 2030 es insuficiente, donde se necesitan al menos 600.000 millones de euros para lograr un consumo de energías renovables de 40% para 2030, en un escenario con metas que aún no se cumplen y carecen las alternativas para preservar la tierra, que cada día nos pasa factura. ¿Cómo ves este aspecto en particular? La Agenda 2030 es un programa bastante razonable y sensato para que la humanidad enfrente los principales desafíos de la época, uno de los principales, yo diría el principal, es el de la emergencia climática. Pero nuevamente, esta Agenda 2030, que a muchos nos parece como un común denominador básico, sensato, razonable, está puesta bajo fuego nuevamente de los sectores ultraconservadores. Se ha creado todo un relato queriendo ver que las Naciones Unidas es un organismo de dominación mundial que tiene como objetivo que algunos tomen el poder y que sacrifiquen a las grandes mayorías, y se señala que la Agenda 2030 para este relato ultraderechista es precisamente esa herramienta. Entonces es planteada, y esto va calando en la ciudadanía, es planteada como un engendro cuasi diabólico para el control mundial. Entonces ese es el tipo de ofensiva política a la que nos tenemos que enfrentar para tener las capacidades de hacernos cargo de la crisis climática. Mira, Luis Mariano, te voy a presentar aquí la encuesta que hicimos a nuestra audiencia. Y después que presentemos los resultados, me gustaría que tú hicieras algún comentario al respecto. Mira, España reporta más de 155 muertos por las intensas inundaciones causadas por el fenómeno meteorológico Dana. ¿Por qué ocurre esto? Le preguntamos a la audiencia. Entonces hemos colocado 4 opciones. Una es como consecuencia de la contaminación. Allí respondieron 16%, como consecuencia de la contaminación. 44%, es decir, casi la mitad de la audiencia piensa que es por el calentamiento global. 12% piensa que hubo esto por imprevisión.
y 28% dice que la naturaleza está abriendo sus caminos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué puedes acotar al respecto? Bueno, yo creo que la mayoría apunta bien porque en términos de la contaminación puede ser entendida como esta contaminación global, ¿no es cierto?, de la emisión de gases de efecto invernadero es efectivamente una contaminación y que va de la mano de la otra alternativa que era el cambio climático, la emergencia climática. Creo que la gente opina mayoritariamente identificando en forma correcta cuáles son las causas estructurales de lo que está pasando, pero también ese porcentaje que apunta a la imprevisión tiene parte de la razón en esto, porque hay una base que son la emergencia climática, pero sobre esa base los estados son los que tienen que tomar las medidas de prevención para poder al menos alertar a su población cuando vienen estos fenómenos de manera de que pueda ponerse a resguardo y no mueran ahogados al interior de sus vehículos volviendo del trabajo, como fue lo que ocurrió en Valencia. Bueno, agradeciéndole a Luis Mariano Rendón, abogado ambientalista, su participación en el programa, vamos a hacer una conclusión que si quieres escucharla, pues agradeceríamos muchísimo. De acuerdo con la opinión de los expertos meteorológicos, este mortífero fenómeno que se ha presentado en la península ibérica es una manifestación de la naturaleza conocida como depresión aislada en niveles altos, por eso se llama DANA, que en determinados momentos se presenta en algunos lugares del planeta, como ha ocurrido esta vez en la Valencia de España, pero que ya ha ocurrido hace décadas en otros lugares, incluso de ese país. Es usual, además, pensar que en situaciones como estas son expresiones como estas, la forma como los seres humanos estamos contaminando al planeta. ¿Ok? Y entonces esto está generando el calentamiento global progresivo. Pero hay eventos que se presentan de manera natural en determinados momentos y algunos afirmarán que son impredecibles. Pero es un hecho de que los seres humanos hemos ocupado muchos lugares donde la naturaleza se expresa contundentemente cada cierto tiempo, por lo que la humanidad no debe olvidar que debe acudir a su inteligencia natural y recursos científicos para tratar de identificar dónde, cuándo, cómo y por qué la naturaleza busca rescatar los espacios ocupados por los seres humanos. Y eso debemos observarlo con especial atención quienes tenemos mucho que decir al mundo desde el sur. Gracias, Luis Mariano. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.